Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Y tenemos en línea a Luis Augusto Colmenares, el director general de Plavemex, que es una organización no gubernamental que en México pues, se ocupa de la situación de los migrantes y de planificar en función de ellos. Y nosotros en alianza, en Ojo con Eso, Televisión y Radio Victoria, con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar con Luis hoy con relación. Luis, creo que tenemos que tocar el tema del pronunciamiento de la ONU, del Comité de Investigación Independiente. Se pusieron sobre la mesa las cartas más determinantes para que los venezolanos, donde quiera que estemos, nos animemos a empujar esta carreta para que lleguemos definitivamente al rescate de la democracia. Y contamos, por supuesto, con una estrategia que tiene que diseñarse con premura para que los que están afuera podamos pronunciarnos, votar, fijar nuestros criterios y exponer en las tribunas que podamos nuestros puntos de vista para salir de esta situación que nos tiene acogotados hace 20 años. José, buenos días, ¿cómo están? Sí, importantísimo lo que sucedió ayer, el informe que se presentó. Y efectivamente, como tú dices, pues, esa carreta tiene que ser empujada por todos. Desde los que saben más, que no estoy yo dentro de ese grupo, mi especialidad no es el tema de jurídico, ni tampoco de estos organismos internacionales que manejan el tema de la justicia internacional o de la defensa de los derechos humanos, como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero lo que tú dices es muy importante. Tú dices, todos debemos empujar, colaborar en este tema. Entonces yo quiero hacerme referencia a lo que sí estoy ahorita centrado, que es justamente, y le voy a hacer un planteamiento ¿cómo se llama? Retrospectivo, sí. Retrospectivo, perdone. Se me traba la lengua. Entonces, por ejemplo, imaginémonos, fíjense, lo que está sucediendo allá no sucede por un milagro, sucede porque hay mucha gente trabajando en eso. No sabemos exactamente quiénes, pero a todos les tenemos que estar agradecidos. O sea, eso no sucede, y ni siquiera sucede por los mismos organismos, sucede por la presión de muchos venezolanos que se han organizado en ese tema específicamente. Por ejemplo, tú conoces bien a Cicibén, por ejemplo, porque está muy vinculada a Benamérica. Acabo de hablar esta mañana con William Cárdenas en Madrid justamente sobre ese tema. Ok, entonces fíjate la importancia de esos esfuerzos que se hacen. ¿Okay? Pero cuando se trata ya de y esos son, digamos, organismos especializados, pero donde quizás los venezolanos en el exterior todavía tenemos que hacer un esfuerzo mayor, es que esos logros requieren también una fuerza política detrás, una fuerza de opinión pública, la creación de matrices de opinión para que se política, sociopolítica, que tienen que actuar gremios, partidos políticos, academia, todos los sectores habidos y por haber, porque todos hemos sido afectados en grande. Sí, cuando se habla de una acción política no nos referimos a partidos políticos. Acuérdate que la política va más allá de los partidos políticos. No se confundan. Pero es que sí, tenemos que quitarnos esa especie de conexión inmediata, que cuando nombramos la palabra política son los partidos. No, los ciudadanos tenemos que actuar en política. No necesariamente son partidos políticos. Entonces, la fuerza, cuando se habla de una fuerza política, es la capacidad que tiene la mayoría de la población o la población unida, los ciudadanos unidos, en hacer que las cosas sucedan. Y se dice que es político porque tiene que ver con, de alguna manera, el manejo del Estado o el manejo de un país y la gobernanza de un país. Entonces, por este caso, imaginémonos, si pensamos hacia atrás, que los venezolanos en el exterior, que en algunos casos hemos hecho esfuerzos, estuviésemos como una consistente masa homogénea, unidos, todos en la misma voz, en el tema, por ejemplo, que tú acabas de poner, resaltando, apoyando, acusando lo que acaba de suceder ayer en Naciones Unidas, que ha tenido mucha relevancia, por supuesto, pero los ciudadanos en el mundo, como dices tú, deberíamos
empujar todavía más esa carrera. Exacto. Y eso se hace como organización. Entonces yo he venido hablando contigo, ya este es el tercer programa, sobre cómo estamos viendo nosotros la necesidad que tenemos de impulsar un poco más todavía la organización de la diáspora venezolana en el mundo, sin dejar de reconocer, y siempre yo quiero insistir en esto, que ya hay muchos esfuerzos y ya hay venezolanos y asociaciones y organizaciones venezolanos que están, valga la redundancia, organizados en el mundo. Y vuelvo a repetir, la Coalición por Venezuela, por ejemplo, es el mejor ejemplo, la Red Global de la Diáspora con Tomás Páez y todos sus clusters o nudos y equipos que está trabajando en diversos temas pensando en Venezuela. Los esfuerzos que Benemérita ha hecho, no solo dentro de Estados Unidos, porque Benemérita ha sido primero un factor fundamental en la coalición por Venezuela y se ha conectado, por ejemplo, como el caso con nosotros aquí en México, con Benemex en México, y trabajamos de alguna manera juntos, ¿no? Y con Plavenex, que es la otra organización que está justo encargada de este tema que tú y yo hablamos los días de hoy. ¿Okay? Por eso Entonces, yo insisto mucho en que nosotros tenemos que utilizar una forma de comunicarnos con los venezolanos donde quiera que estén, para que sepan que estamos aglutinando voluntades de los sectores que sean para concentrar el mensaje a favor de esta causa, que se vea que es consistente, que es sólida, que es homogénea, que no está dispersa, que no anda uno por aquí, otro por allá, de manera particular en su plataforma de redes, porque eso no llega a cobrar la fuerza que nosotros necesitamos en este instante, sino que se vea que hay una unidad de trabajo concentrando el mensaje en una misma plataforma para que todas las vocerías habidas por haber de los sectores políticos no nacionales o internacionales tengan cabida y se expresen a favor nuestro y nos ayuden a empujar la carreta como dijimos al comienzo. Así es. Entonces fíjate un punto clave que tú estás diciendo ahorita. ¿De qué hablamos nosotros? La necesidad, y le hemos dado ese nombre para que nos acordemos, los venezolanos en el exterior con voz propia. Es es decir, que tengamos voz. Pero la voz no es suficiente, es necesario que se oiga. Y para que se oiga, hay una palabra clave importante que es aumentar nuestra capacidad de incidencia, poder incidir más en lo que suceda. Por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner, lo que sucedió en la ONU es producto de que ha habido organizaciones de defensa de los derechos humanos, abogados, el caso de CICIBEN, mucha gente detrás presentando expedientes claros, apoyando la misión que estaba allá en Venezuela y luchando para que esa misión la mandaran. ¿Te acuerdas todo lo que costó que Maduro aceptara que la comisión entrara a Venezuela? Eso es producto de trabajo de gente organizada. No, eso es producto... Intentó hasta donde pudo desconocer la ayuda humanitaria, la necesidad de una ayuda humanitaria, porque eso lo descalificaba plenamente a nivel mundial. Hoy día fíjate, esos son éxitos que muchas veces no se reconocen. Sí. Maduro al final tuvo que reconocer la crisis humanitaria. Exactamente. Y Maduro al final tuvo que aceptar que la comisionada de derechos humanos, no recuerdo el nombre técnico, pero tuviera su misión en Venezuela. Recuérdense que este informe es producto de una oficina de observación que está en Venezuela. Maduro tuvo que permitir que estuviera en Venezuela. Y Maduro tuvo que permitir que las víctimas o los familiares de las víctimas, los testigos de los desastres, de los horrorosos crímenes de lesa humanidad que cometió Maduro, tuvo que aceptar fueran entrevistados por esta comisión y se pudiera levantar el expediente que se levantó con testimonios específicos y claros de todas estas violaciones. Entonces, fíjate, eso es producto de incidir, de la incidencia que se tiene. Entonces, en la diáspora nosotros creemos que a pesar de que estamos organizados, tenemos que hacer un esfuerzo mayor todavía para organizarnos y para que suceda lo que tú dices. Entonces, por ejemplo, dentro del plan que tenemos, que hemos pensado, hay un elemento fundamental, que es conformar una red de comunicación efectiva y eficiente, donde tú tienes un rol, por ejemplo, muy importante. ¿Por qué? Para que sea una voz. Exacto. Para que la diáspora venezolana pueda hablar con una voz. No significa que tenemos que estar 100% de acuerdo en todo, pero en las cosas centrales, en las cosas básicas, como sucedió ayer, por ejemplo, imaginémonos que tuviésemos ya esa red montada, integrada, coordinada. Imaginémonos que hubiésemos trabajado hace 10 años y tuviésemos un Consejo Superior de la Diáspora con unos representantes que hablaran por la diáspora porque lo elegimos, porque son legítimos, y esos estuviesen en este momento convocando conferencias de prensa, reuniéndose allá, estuvieran allá en Ginebra,
hablando por la diáspora y apoyando, o hubiesen inmediatamente, imaginemos que tuviésemos la capacidad de que en el momento que estuviésemos preparados, y ayer, en el momento que salió el informe, en todas las ciudades del mundo donde hay venezolanos, se hubiese hecho una concentración de 50, 100, cientos, no tienen que ser muchos, y en frente de la ONU, un pronunciamiento simultáneo, un pronunciamiento simultáneo, por ejemplo, en todas las cancillerías de todos los países donde vivimos. En el momento que la ONU se pronunciaba, estábamos listos haciendo una protesta o manifestando ese tema. Por eso hay que tener de forma puntual, perdóname, hay que tener de forma puntual en cada país donde tengamos diáspora una vocería importante y una convocatoria importante que se pueda hacer de manera instantánea cada vez que nos retiramos para que nuestros pronunciamientos se sientan. Correcto. Entonces, eso es la creación de los capítulos. Para mí sigue siendo primordial y hay que buscar la manera de establecerlos. Eso está, fíjate, dentro de los planes que tenemos, lo primero que tú decías es la conformación de esa red de comunicación profesional, porque la comunicación no es algo... muy profesional. Eso es profesional. Y en segundo, el segundo tema que acabas de poner ahorita es lo que llamamos organización. La organización requiere cierta mínima estructura, y esa estructura requiere que en todos los países donde estamos podamos tener gente, igual como tenemos gente, por ejemplo, en casi todos los países, ayudando a los refugiados, donde hay refugiados. Hay otra gente promocionando la cultura venezolana. Por ejemplo, hay organizaciones en los países donde organizan eventos culturales, traen músicos, etc. Bueno, porque de una manera, tú atraes por esa vía concurrencia de tus connacionales y de allí aprovecha la ocasión para sembrar y martillar el mensaje democrático y libertario, porque es necesario hacerlo. A la par que necesitamos conectarnos también con las instituciones de esos respectivos países que creen en la democracia, que nos ha apoyado también mucho en esta diligencia ante la Corte Penal Internacional. Y en esos países tenemos que tener gente que también esté renovando y actualizando y manejando con frecuencia los enlaces institucionales de los gobiernos respectivos. Correcto. La fortaleza y la unidad necesaria. Así es, lo que tú acabas de describir es exactamente así, y para eso, bueno, hubo un momento en que a lo mejor esa vocería la ejecutaban cuando en el momento, diríamos, del mayor auge del gobierno interino, que tenía las capacidades, que tenía los embajadores, los representantes en cada país, usaban esa vocería. Era un momento ideal para haberme impulsado con la fortaleza de vida. Lamentablemente, sí, bueno, se hicieron esfuerzos en algunos países más que otros, pero sí, ahí tenemos un déficit. Ahí tenemos un déficit de organización. Y en parte por eso estamos trabajando. Y para hacer lo que sucedió ayer, para estar preparados para actuar en forma inmediata. Esa es la otra línea de trabajo. Fíjate, ya hemos hablado de la red, importancia de la comunicación, la red de comunicación, hemos hablado de la importancia de la organización, que estemos organizados en todos los países con un núcleo de coordinación, de trabajo, tú le llamaste creo que un capítulo en cada país. Y tercero, lo que acabas de decir ahorita, que tengamos una capacidad de movilización. Y de reacción inmediata, porque de reacción inmediata. Nos adormecemos mucho, esperamos que el problema se diluya y no lo mantenemos a flote, sobre todo factores que de alguna manera caracterizan la lucha y son logros concretos, pues nosotros tenemos que exhibirlos una y mil veces, las veces que sea necesario, porque eso es lo que hace el régimen. Coge los medios, correcto, con todo el que no dice nunca la verdad, usa las mentiras para engañar, pero engaña repetitivamente. Y nosotros el mensaje favorable lo oímos, nos manejamos discrecionalmente y lo dejamos que se diluya. Y no es la idea es que por el contrario aumente más esa vocación de lucha y se fortalezcan más los esfuerzos que se están haciendo. Exactamente. Y siguiendo con la línea, fíjate, ya hablaste de todos esos elementos. Además de estos hechos eventuales que suceden, como la declaración, el informe presentado ayer en las Naciones Unidas, hay cosas que ya vemos que vienen. Aparte de la opinión personal que tengamos, vienen. Sí. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Entonces, hay un ciclo electoral, alguien habla de un ciclo electoral que comienza en el 2024 y que incluso se corre hasta el 2025. Pero no hay que esperar que llegue la fecha, hay que empezar a trabajar en esa dirección. Hay que empezar a prepararse. Hay un ciclo electoral que incluso
que incluso puede comenzar antes, porque estemos o no de acuerdo, tengamos algunas observaciones, nos guste o no nos guste, lo más probable es que haya un proceso de lo que llaman unas primarias. Bueno, sí, es que Es probable tiene que haberla y con una estructura en todas partes donde estemos los venezolanos. Entonces, por ejemplo, fíjate, y nos preguntamos, ¿y la diáspora qué? Vamos a hablar específicamente de las primarias. El proceso que está ahorita trabajando intensamente este mes, por ejemplo, no sé si tú sabes y todos los que están oyendo sepan, ya comenzó el proceso de postulaciones. Vi que tú publicaste algo sobre, por ejemplo, nuestro amigo Paciano Padrón. Sí. No estoy muy seguro, pero no me sorprendería que incluso sin que él supiera, es lo más probable, pero conociendo su trayectoria, conociendo su conocimiento y estando en el exterior y todo el trabajo que él viene haciendo en la organización de los venezolanos en Estados Unidos y en el exterior a través de Beneamérica, un grupo lo propuso, lo postuló para que formara parte de esa comisión de primarias que en algún momento dado se va a constituir. Exacto. Si va a ser Entonces, o no, fíjate, no lo sabemos, porque todavía Benamérica tiene que dilucidarlo. Pero no obstante, el hecho de que se tome en cuenta a Benamérica y el presidente suyo en este instante, que es Paciano Padrón, denota que definitivamente las estrategias y los planes de trabajo de Benamérica se inscriben dentro de la racionalidad democrática y libertaria, y no en la anarquía ni el propósito de descomponer nada, sino por lo contrario construir. Absolutamente, fíjate. Entonces yo creo que sí vale sí, que lo hayan mencionado. Si lo consultaron o no, lo sabremos luego. Pero el hecho de que lo mencionen significa que de alguna manera la valoración existe, y ese es el tipo de ciudadano que nosotros necesitamos, que conformen esas plataformas que garanticen que las elecciones que se realicen en sujeción a lo que manda la ley, a lo que manda la Constitución y a lo que mandan los organismos internacionales que defienden la democracia. Exactamente, fíjate, y lo que tú acabas de decir es así, eso es un reconocimiento a Benemérita, un reconocimiento Paciano en lo personal, y a los otros está también un amigo nuestro, Martínez, no me acuerdo, es el que fue un experto, es un experto electoral y formó parte del Consejo Nacional, Ildemaro Martínez. Entonces, fíjate. Pero que queremos honorabilidad en todo lo que signifiquen pasos nuevos a favor de la democracia, honorabilidad, que no haya cuestionamiento, que no haya nada que señalarles, porque es lo que va a garantizar que la población se vuelva creíble. ¿Entiendes? Entonces, fíjate, aunque no lo hayan consultado, que es lo más probable, es la información que tengo yo, hay que reconocerle y agradecerle a este movimiento que está postulando y poniendo gente de esta seriedad y de este reconocidos. ¿Okay? Lo que decidan, eso viene después, eso no importa ahorita. Pero fíjate también que una diáspora organizada quizás no debería esperar que movimientos como este político que está allá en Venezuela, creo que se llama Movimiento de Inclusión o Movimiento Democrático de Inclusión o algo, que los haya propuesto. Si tuviésemos una diáspora organizada con representatividad y legitimidad, estaríamos en este momento en ese consejo, en esa asamblea, en esa coordinación, llamémoslas como lo llamemos, donde hayan representantes, por ejemplo, de todos los países. Estaríamos discutiendo el tema de las primarias, cómo vamos queremos o no votar, cómo vamos a presionar para que no nos dejen afuera. Imponer el derecho que nos corresponde de votar y cómo lo vamos a hacer. Y tercero, estaríamos proponiendo, quizás igual a Paciano Padrón o a otra persona, para que nos representara en esa comisión. Exactamente. Y estaríamos luchando para que nos garanticen, como venezolanos que somos, el Estado, el grupo electoral más grande que cualquier Estado de Venezuela. Somos la diáspora. Así es. Entonces, yo creo que la hora era propicia que la aprovecháramos justamente el tiempo de hoy para clarificar un poco esto, para marcar la diferencia entre los que son meritorios y los que no son meritorios, porque justamente los no meritorios están en el gobierno, se quedaron en Venezuela con todas las instituciones a cargo, destrozando pues la vida de los ciudadanos comunes que se vieron forzados a migrar, y que los otros pues de alguna manera están siendo reconocidos, inclusive todavía a lo interno por algunos sectores, como la gente meritoria, que es la que no debió salir nunca del país, ni de la industria petrolera, ni del campo, ni de ninguna parte, ni de la fábrica, ni de la empresa privada, y tuvieron que salir, y esos están afuera, y necesitamos pues que empiece a sentirse en la población que se quedó, que perdieron un gran capital humano, y que es hora de recobrarlo con sensatez a la hora de escoger a sus candidatos y a la hora de votar.
Correcto. Ese es el planteamiento, si no, no se maneja. Así es. Yo creo que entonces, en conclusión, el tema que yo y quiero insistir contigo, y no sé si ya será, pero estos días vuelvo a insistir, la necesidad de organizarnos más en la diáspora, de organizarnos y no tenerle en el tema político sin tenerle miedo a esa palabra. No es un tema de partido político, es un tema de política y la participación ciudadana. Por eso lo que estamos proponiendo, José, vamos a recordarlo, es alrededor de un documento que hemos lanzado público que se llama La Voz de los Venezolanos en el Mundo. Se llama Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. Ese movimiento lo que quiere es más organización de la diáspora. Sumar. Acá todos los que quieran y necesiten expresar. Para lograr una mejor organización de la diáspora, para poder incidir y para que entonces con esa voz sea oída y como dos ejemplos que hemos tratado hoy. El ejemplo de cómo pudiéramos haber actuado si estuviésemos organizados para apoyar aún más el informe de violación, el informe que refleja la violación de los derechos humanos del régimen de Maduro, de la ONU ayer. Y, por ejemplo, cómo es importante que si nos organizamos y nos estructuramos y nos legitimamos como representación de la diáspora y tenemos voz y somos capaces de incidir, mientras más organizado sea, mayor es la incidencia, por ejemplo, para que ese grupo de comisión electoral o lo que sea, que se llame de las primarias, esa comisión esté conformada por gente digna, por gente con trayectoria, por gente seria y que además tenga representación de los que estamos en la diáspora. Fíjate lo importante. Tomemos en cuenta que la incidencia para que eso crezca, se fortalezca, es necesario que estructuremos de manera profesional, metódica, con buena estructura, las redes comunicacionales. Sin ellas no alcanzamos a colocar el mensaje donde corresponde. Correcto, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que hoy hemos tratado el tema bastante detenidamente, pues, y es cuestión ahora de empezar a armar algunos mecanismos, pues, de aproximación y de alguna forma, pues, de que la vocería esté presente sin cesar. Porque si nosotros llegamos a tener un medio, yo creo que la gente tiene que prestarse a estar allí cuando se le requiere a la hora indicada, no que yo tengo sueño, que tengo... La lucha en estas características tiene que ser permanente, continua. Y yo siempre le recuerdo a la gente, yo viví la vida de Pérez Jiménez siendo un chamito, y mi papá, mis tíos, mi vecino, mi mamá, la mujer de servicio, todos estaban enfocados en reunirse con frecuencia, en buscar aproximaciones, en unir voluntades para alcanzar el objetivo. De otra manera, es imposible que lo logremos. Así es. Muchas gracias, José. Ok, un abrazo, pues. Se me cuida. Un abrazo. Saludos a todos. Chao. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.